Mi hermana dijo, simplemente no esperes mucho. Tu hijo es más mopa que gerente. Soltó una carcajada. Mi hijo intentó no llorar. Dije, qué raro, porque soy yo quien está cuadrando los pagos de tu hipoteca todos los meses. Mi hermana se quedó helada. Papá susurró, simplemente disfrutemos la cena. Pero yo me puse de pie. Mi hijo estaba sentado en el otro extremo de la mesa, balanceando los pies solo un poco, tratando de actuar como si perteneciera a la conversación. Tenía 13 años y siempre era un poco demasiado consciente de lo callado que era en comparación con sus primos. No hablaba mucho durante cenas como esta, especialmente con mi hermana cerca. Pero esa noche, quería compartir algo. Creo que había estado reuniendo el valor desde el viaje en auto. Esperó la pausa entre mi mamá, que preguntaba quién hizo la cazuela de judías verdes, y mi papá, que se lanzaba a contar una historia sobre la piscina con fugas de su vecino. Fue entonces cuando lo dijo, cuando sea grande, quiero ser gerente. Así, sin más. ¿Simple? Honesto. No lo dijo con ironía ni timidez. No fue un gran anuncio dramático. Lo dijo como si tuviera todo el sentido del mundo, como si fuera un trabajo que importaba, y para él, lo era. Hubo una pausa. Luego vino la risa. Empezó con mi hermana, por supuesto. Ese tipo de risa aguda y nasal, que suena como una pregunta y un insulto, todo en uno. Entonces lo dijo, simplemente no esperes mucho. Tu hijo es más mopa que gerente. Lo dijo como si fuera ingenioso, como si fuera gracioso. Y luego se carcajeó, fuerte y orgullosa, como si acabara de hacer el chiste del siglo. ¿Y la peor parte? Todos se unieron. Mi hermano resopló. Mi mamá se rió y sacudió la cabeza. Incluso mi papá sonrió mirando su plato. Uno de los primos preguntó si quería gestionar un equipo de conserjes. Otro dijo, ¿qué? Como en un McDonald's. Vi cómo se congelaba la cara de mi hijo. Miró hacia el frente, no a mí, no a nadie, solo a la salsera frente a él. Tenía la boca todavía un poco abierta, como si no estuviera seguro de si debía explicarse o fingir que no había dicho nada. Podía verlo encogiéndose sobre sí mismo, tratando de no mostrar que le había dolido. La única que no se rió fue mi abuela. Ni siquiera parpadeó. Mantuvo sus ojos en mí, como si supiera lo que venía. Dejé mi tenedor en la mesa. No ruidosamente, solo lo suficiente para que la gente se diera cuenta. Dije, porque soy yo quien está cuadrando los pagos de tu hipoteca todos los meses. Mi hermana dejó de reír a mitad de la respiración. Su cara no decayó, no de inmediato, pero su mano sí, esa mano que había estado sosteniendo su copa de vino como si estuviera presidiendo la corte. Mi mamá se aclaró la garganta. Mi hermano miró hacia abajo. Mi papá, por supuesto, trató de suavizarlo. Simplemente disfrutemos la cena. Pero me levanté. Oh, no finjamos que eso estuvo bien. No actuemos como si fuera normal burlarse de un niño de 13 años por tener un sueño. Especialmente no cuando quien se burla vive en una casa que no puede pagar, usando dinero que viene de la persona cuyo hijo acaba de insultar. Hubo un largo silencio. Se podía escuchar el tenedor de alguien golpear su plato. Mi hermana no dijo nada. Tal vez pensó que yo no me atrevería a llegar tan lejos. La miré directamente. ¿Quieres reírte de mi hijo? Bien, pero a partir de ahora puedes hacerlo sin mi ayuda. Finalmente habló. Dijo que yo estaba siendo dramática, que era una broma, que siempre hago las cosas más grandes de lo que son. Dijo que necesitaba relajarme, y mi mamá la apoyó, diciendo que yo estaba arruinando la cena, que no debería sacar el tema del dinero en la mesa. No me importa, dije. No tienes derecho a humillar a mi hijo y esperar que me quede sentada y lo aguante. Y con eso, le dije a mi hijo que tomara su abrigo. Ni siquiera lo dudó. Se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. Nos fuimos, condujimos a casa en silencio. No dijo nada en todo el camino. Cuando entramos, se fue directo a su habitación. Cerró la puerta en silencio. Me senté en el sofá, mirando a la nada. Quería llorar, pero sobre todo sentía rabia. De ese tipo que no sale con gritos.
De ese tipo que hierve a fuego lento y te hace temblar las manos durante horas. Recibí un mensaje de texto esa noche de mi hermana. Estás siendo ridícula. ¿Madura? No respondí. Me fui a la cama pero no pude dormir. Seguía pensando en su vocecita. Tan seguro, tan orgulloso, solo tratando de ser parte de la conversación. Y luego ellos, las personas que se suponía que eran familia, derribándolo como si no fuera nada. Alrededor de las 7 de la mañana siguiente, alguien llamó a la puerta. Era la abuela. Sostenía una caja de muffins y un termo de té. No dijo mucho. Solo entró, miró alrededor, se sentó y dijo, así que, hablemos. Y eso fue solo el comienzo. Llamó a la puerta como si ya supiera que yo estaría despierta. No había dormido, no realmente. Solo dormitaba entrando y saliendo de esa mezcla de ira y tristeza, mientras el cielo pasaba de negro a gris. Abrí la puerta y allí estaba ella, sosteniendo una caja de muffins de esa panadería cerca de la vieja iglesia y un termo envuelto en un paño de cocina. No pidió entrar. No tenía que hacerlo. Nos sentamos en la mesa de la cocina, esa con la esquina astillada que mi hijo todavía rasca cuando está nervioso. Sirvió el té como solía hacerlo cuando yo era pequeña, cuando me quedaba con ella después de las peleas de mis padres. Todo se sentía como volver a ser una niña, excepto que ahora el niño a quien intentaba proteger no era yo. La abuela me miró y no perdió el tiempo. Tenías razón, dijo. Eso fue todo lo que hizo falta. Ni siquiera le había dicho que estuviera dudando de nada, porque no lo estaba. Pero aún así, escucharla decirlo directamente de esa manera, me desmoronó un poco. No de una manera grande y dramática, solo algo en mi pecho se destensó. Incluso contra la familia, añadió. Especialmente entonces. Me contó una historia que nunca había escuchado antes. Lo dijo en voz baja, como si hubiera vivido en el fondo de su memoria durante décadas. Tenía 21 años, recién casada con el abuelo, sumamente pobre y asustada. Tenían un apartamento de una habitación con el techo goteando, un colchón en el suelo y una cafetera prestada. Un día, su hermano mayor vino borracho, echó un vistazo a su vientre de embarazada y dijo algo cruel. Algo sobre cómo tal vez su hijo tendría una mejor oportunidad si no salía a ninguno de los dos. Ella no gritó. No lloró. Le dio una bofetada justo en la boca, le dijo que se fuera y no volviera hasta que descubriera qué tipo de hombre quería ser. No volvieron a hablar durante 5 años. Dijo que no se trataba del insulto. Se trataba del hecho de que él la había hecho sentir pequeña en su propia casa. Que se rió mientras lo hacía, que nadie más la defendió, así que tuvo que defenderse a sí misma y al niño que ni siquiera había nacido todavía. Cuando me contó eso, de repente vi toda su vida un poco diferente. Ella no era solo dura, era deliberada. Había trazado líneas en la arena mucho antes de que yo naciera y se había apegado a ellas. Mi hijo salió de su habitación alrededor de las 9. Estaba callado, todavía en pijama, todavía inseguro de si estaba en problemas por algo que no entendía. Cuando vio a la abuela, sonrió solo un poco. Ella siempre tenía ese efecto en él. Ella le preguntó si todavía quería ser gerente. Él me miró primero, luego asintió. Ella sonrió. Le dijo que el mejor gerente que había conocido era el tipo que dirigía la tienda de la esquina en su viejo barrio. Dijo que nunca olvidaba el nombre de nadie. Le dejaba comprar comestibles a crédito cuando estaba sin dinero. Ayudaba a los ancianos a llegar a sus taxis. Mantenía una foto de su mamá pegada a la caja registradora. Ese es un trabajo real, le dijo. Un sueño real. Si eso es lo que quieres, no dejes que la risa de nadie te diga lo contrario. Él no dijo mucho, pero se sentó junto a ella y comenzó a comer un muffin. Finalmente, sentí que podía respirar, pero no por mucho tiempo. Alrededor del mediodía, recibí una llamada de mi mamá. La dejé sonar. Luego una de mi papá. Luego un mensaje de mi hermana que decía, has hecho esto mucho peor de lo que tenía que ser. Sin disculpa, sin reconocimiento, solo culpa, como siempre. Más tarde esa noche, estaba doblando la ropa cuando mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era mi papá. No contesté, pero escuché el correo de voz. Fue breve.
Solo dijo, tu hermana no puede hacer el próximo pago de la hipoteca. Tenemos que hablar. Por supuesto. Por supuesto. Por eso me estaban contactando. No porque les importara lo que pasó en la cena. No porque se sintieran mal. Porque el dinero se vencía. Ignoré sus llamadas durante unos días. No porque no supiera lo que querían. Sabía exactamente qué, sino porque estaba probando algo. Quería ver cuánto tardaría antes de que la preocupación volviera al tema habitual, el dinero. No tardó mucho. Al tercer día, mi papá dejó un correo de voz. Breve, cortante, como si fuera una llamada de negocios. Dijo, tu hermana no puede hacer el pago de la hipoteca este mes. Tenemos que hablar. No mencionó la cena. Ni a mi hijo, ni el insulto, ni el silencio que siguió. Solo el pago. No devolví la llamada. A la mañana siguiente, mi mamá llamó. Contesté. No sé por qué. Tal vez pensé, solo tal vez, que diría la única cosa que aún no había escuchado. Algo que sonara como, siento que no hayamos defendido a tu hijo. Pero eso no fue lo que dijo. Empezó con voz suave. Dijo que había estado pensando en mí, preguntó si todavía estaba molesta. Incluso dijo que mi hijo era un chico dulce. Luego, después de una pausa que se sintió más como una trampa, lo soltó. Tu hermana ha perdido su pago. No dije nada. Ella siguió hablando. ¿Sabes lo difícil que ha sido para ella últimamente? Está luchando. La casa, los niños, todo. Pensamos que las cosas cambiarían para ahora, pero, bueno, tú entiendes. Luego me recordó el acuerdo, el que hicimos el año pasado. No lo había olvidado. Se suponía que sería temporal. 1 o 2 meses de ayuda, solo lo suficiente para darle a mi hermana un poco de espacio para respirar después de su divorcio. Al menos eso fue lo que me dijeron. Pero 1 o 2 meses se convirtieron en 12. Luego en 18. Cada mes, como un reloj, transfería $1.300 a mis padres para que pudieran cubrir su hipoteca y mantener viva la historia. La mentira era simple. Ella creía que papá había tomado algún trabajo extra. Nunca supo que era yo. Ese era el trato. Nunca se lo dije, nunca quise hacerlo. No necesitaba el crédito. Simplemente no quería ver a sus hijos terminar en la calle. Pero ahora, después de todo lo que había dicho, después de burlarse de mi hijo frente a toda la familia, me estaban pidiendo que interviniera de nuevo. Le pregunté a mi mamá una cosa. Le dijo a mi hermana que se disculpara. Hubo una pausa. Luego dijo, hemos hablado con ella. Sabe que cruzó la línea. Eso no fue lo que pregunté. Colgué. 1 hora después, mi hermana envió un mensaje de texto. Fue breve. Perdón por lo que dije. Estuve fuera de lugar. Eso fue todo. Sin emoción. Sin mención real de mi hijo. Solo palabras. Algo apenas con forma de disculpa. Se lo mostré a la abuela más tarde esa noche. Lo leyó y asintió. Eso no es para ti, dijo. Eso es para ellos. Para que puedan decir que ella lo dijo. Tenía razón. Pero también sabía lo que pasaría si me negaba a ayudar. Mis padres lo cubrirían de nuevo, se estirarían más allá de sus límites, y luego volverían a mí en peor estado la próxima vez. Y mi sobrina y mi sobrino, que no tenían nada que ver con nada de esto, sufrirían. Así que, hice lo que siempre hago. Abrí mi aplicación bancaria y transferí $5.000, suficiente para cubrir el pago perdido, el siguiente, y tal vez un poco más. Nadie dijo gracias. Mi mamá me envió un emoji de corazón. Mi papá llamó para decir que estaba resuelto y que lo apreciaba. Mi hermana no dijo nada más en absoluto, pero durante unos días, el aire se sintió más ligero. Mi papá llamó de nuevo más tarde en la semana. Dijo que le dijo a mi hermana que tenía que disculparse adecuadamente. Que la forma en que habló en la cena era inaceptable, que no podía simplemente fingir que no sucedió. Dijo que a ella no le gustó, pero estuvo de acuerdo. Ella llamó. La disculpa fue rígida.
Dijo que sentía haberme avergonzado y que debería haberse guardado la broma para ella misma. Dije, está bien. Ella preguntó si todavía estaba enojada. Dije, no lo sé. Tal vez. Ella no insistió. Colgamos. Por un breve momento, las cosas casi se sintieron bien. No sanadas, pero menos en carne viva. Bajé la guardia. Pensé que tal vez lo peor había pasado. Entonces, 2 semanas después, tuve que dejar unos papeles legales para mi papá. Algo que ver con una transferencia de fondo de retiro que le estaba ayudando a organizar. No planeaba quedarme. Entré en la entrada, caminé hacia la puerta lateral para dejar la carpeta junto a la puerta trasera, y fue entonces cuando escuché sus voces en el patio trasero. Mi papá, mi mamá, mi hermana. Estaba a punto de gritar un saludo cuando escuché mi nombre. Me detuve. Sé que no debería haber escuchado, pero lo hice. Mi hermana se estaba riendo. Dijo algo como, bueno, eso funcionó. Sabía que soltaría el dinero eventualmente. Siempre lo hace. Luego mi mamá añadió algo que no pude escuchar. Y todos se rieron de nuevo. Y luego mi hermana dijo, ese hijo suyo todavía cree que va a dirigir algo algún día. ¡Qué chiste! Mi papá se rió. No fuerte, pero lo suficiente. No dejé la carpeta. No doblé la esquina para confrontarlos. Simplemente di media vuelta y me fui. Conduje directo a casa de la abuela. Me senté en su porche con las manos temblando. Cuando salió y me vio, no preguntó qué pasó. Solo abrió la puerta y dijo, entra. Y adentro, me dijo algo que nunca olvidaré. Me senté en el sofá de la abuela como alguien que acababa de salir de un accidente. Todavía sosteniendo la carpeta que nunca entregué. El corazón latiendo como si acabara de correr 10 millas y el estómago retorcido con algo que no podía nombrar. No exactamente ir allá, sino algo peor. ¿Asco? Le conté todo. Cada palabra que escuché desde el patio trasero. ¿La risa? La forma en que se burlaron de mí. La forma en que se burlaron de mi hijo. Ella no interrumpió. No jadeó ni sacudió la cabeza como un personaje de película. Simplemente escuchó con esa quietud tranquila que me hacía sentir que no me estaba volviendo loca. Cuando terminé, lo dijo suave pero claramente. No pelees. Solo camina. No esperaba eso. Pensé que diría algo como, marcha hacia allá. O, no dejes que se salgan con la suya. Pero no lo hizo. Ya sabes quiénes son, dijo. Solo olvidaste dejar de esperar algo mejor. Se levantó, caminó hacia el pasillo y regresó con una caja de madera. La reconocí. Siempre había estado sobre su cómoda, escondida junto a una lámpara de porcelana que una vez rompí cuando tenía 5 años. Siempre había pensado que contenía joyas viejas o botones. La puso sobre la mesa entre nosotras y la abrió lentamente, como si este momento hubiera estado esperando años para suceder. Dentro había cartas, viejas, amarillentas, algunas rotas en los bordes, y 2 fotografías. Me entregó una. Era ella en sus 30 años, parada junto a una mujer que se veía casi idéntica a ella. La misma nariz, los mismos ojos, la misma expresión, dura pero amable. Esa es mi hermana, dijo. ¿Rose? Miré la foto, atónita. Nunca supe que la abuela tenía una hermana. Nunca habló de ella, ni una sola vez. Dijo que Rose había vivido con ella una vez después de que su marido la dejara. Dijo que sería por un poco de tiempo. Duró 3 años. Y luego me contó cómo Rose tomaba y tomaba. Pedía dinero prestado, se metía con las facturas, se emborrachaba en las reuniones familiares y hablaba a espaldas de la abuela. Riéndose de su trabajo, de su ropa, incluso de la forma en que crió a mi papá. La gente trató de suavizarlo, decían, es tu hermana. Decían, no hagas de esto un gran problema. Una noche, Rose hizo una broma sobre el hijo de la abuela, mi papá, diciendo que no era lo suficientemente inteligente para graduarse a tiempo. Eso fue todo. La abuela empacó las cosas de Rose mientras estaba fuera, las dejó en el porche, cambió las cerraduras y nunca volvió a hablar con ella. Sin gritos, sin confrontación.
Simplemente se acabó. Dijo que fue lo más difícil que hizo en su vida. Pero nunca se arrepintió. Ni una vez. Luego volvió a meter la mano en la caja y me entregó algo que no esperaba. Un sobre. Era grueso. Dentro había un cheque firmado por $10.000, con la línea del beneficiario en blanco. Miré hacia arriba, confundida. Ella dijo, eso es para cuando vuelvan a pedir. Para que no tengas que decidir entre tu paz y sus problemas. Lo he estado ahorrando. Me quedé sentada allí sosteniendo ese cheque como si quemara, porque ella no solo me estaba dando dinero. Me estaba dando permiso para dejar de sacrificarme. Lloré. No quería hacerlo. Traté de no hacerlo, pero lo hice. Al día siguiente, llamé a mis padres. Les dije que necesitaba hablar, y por una vez, no sonaron insistentes. Más bien como si se estuvieran preparando para algo. Preguntaron cómo estaba. No respondí a eso. Solo dije, ya no puedo ayudar. Hubo una pausa. Luego mi papá dijo, entendemos. Mi mamá dijo, ¿estás segura? Y dije, nunca he estado más segura. Sin ira, sin súplicas, solo una ruptura limpia. Mi hermana no llamó. Por supuesto que no. Pero 2 días después, envió una foto de sus hijos, el más pequeño, sosteniendo un dibujo en crayón de mí con un texto que decía, te extrañan. Lo miré durante mucho tiempo. Los extrañaba. Todavía lo hago. Pero a veces la paz cuesta más que el dinero. Y esta vez, no iba a pagar con mi dignidad. Había pasado casi un mes. Sin llamadas telefónicas, sin mensajes de texto, sin culpa disfrazada de preocupación, solo silencio. Y por primera vez en lo que parecieron años, no era tenso. No era el tipo de silencio que te hacía sentir que algo estaba a punto de explotar. Era el tipo que te permitía exhalar. Estaba empezando a creer que la tormenta realmente había pasado. Mi hijo también estaba mejor. No preguntaba sobre las cenas familiares o sus primos. Estaba concentrado en la escuela, en un proyecto que le entusiasmaba, y en las pequeñas cosas de nuevo, como convencerme de dejarlo intentar hacer waffles desde cero sin receta. Una mañana de sábado, él ya estaba levantado y vestido cuando bajé las escaleras. Tenía su mochila puesta, aunque no íbamos a ninguna parte. Le pregunté qué pasaba. Solo dijo que nada. Imaginé que tal vez solo se sentía ansioso. A veces así es como se manifiesta en él. Estaba en la cocina enjuagando platos cuando escuché un sonido que no había escuchado en años. ¿Llanto? No del tipo que estalla de repente, del tipo que se escapa lentamente, como si hubiera estado tratando de no hacerlo. Lo encontré en el pasillo junto a la puerta principal. Tenía su teléfono en la mano, la cara vuelta hacia la pared. Sus hombros temblaban. Me arrodillé y le pregunté qué pasó. No respondió al principio, solo me entregó el teléfono. Era un vídeo enviado en un chat grupal en el que todavía estaba con sus primos. La pantalla se abrió en su primo, el hijo de mi hermana, sosteniendo un trozo de papel de aluminio con forma de trofeo falso. Estaba etiquetado como gerente del año. Se estaban riendo. Uno de ellos dijo, aquí está, el señor. Llorón corporativo en persona. Otro dijo, gestiona lágrimas, no personas. Alguien en el fondo, era mi hermana, dijo, probablemente esté en casa organizando sus sentimientos ahora mismo. Y luego más risas. Mi hijo lo vio todo. En una mañana de sábado, mientras yo estaba en la otra habitación pensando que las cosas se habían calmado, sentí que algo detrás de mis costillas se retorcía, un tipo de giro frío y hueco que no había sentido desde que salí de esa cena. Esto no era solo una burla casual. No fue un desliz. Esto fue planeado, filmado, enviado con cero preocupación sobre cómo lo haría sentir. Ni siquiera se molestaron en ocultarlo. Le pregunté cuánto tiempo habían estado llegando los mensajes. Dijo que empezaron de nuevo hace una semana. No me lo dijo porque no quería empeorar las cosas. Eso fue lo que me rompió. Él pensaba que él era el problema. Le dije lo que debería haber dicho más a menudo. Esto no es tu culpa. Luego lo abracé. Un abrazo largo y apretado,
Del tipo que esperas que presione hasta sus huesos para que puedan llevarlo consigo cuando no estás allí. Esa noche, me senté en la cama durante horas pensando qué hacer. No quería venganza. Ni siquiera quería una confrontación. Solo quería que parara. Todo. Las disculpas falsas, las indirectas silenciosas, los viajes de culpa pasivo-agresivos. Así que llamé a la abuela. Cuando le conté lo que pasó, no reaccionó. No porque no le importara, sino porque creo que ya lo esperaba. Ella dijo, intentaste irte sin quemar el puente. Ellos le prendieron fuego de todos modos. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Si alguien te lastima y se ríe cuando te vas, nunca intentaron mantenerte cerca. Estaban tratando de ver cuánto tiempo te quedarías mientras te seguían lastimando. Hizo una pausa y luego añadió, tienes una última cosa que hacer. Entonces serás libre. Pregunté qué era eso. Ella dijo, diles que no. No con ira. No con lágrimas. Simplemente no y luego deja de explicarte. Al día siguiente, hice algo que no había hecho en años. Escribí una carta, no un correo electrónico, no un mensaje de texto, una carta real, escrita a mano en una hoja de papel limpia. Escribí a mis padres. Les dije que no estaba enojada. Ya no. Pero había terminado. No ayudaría con los pagos. No aparecería en las fiestas. No pondría a mi hijo en habitaciones donde la gente se reía de él cuando pensaban que nadie podía escuchar. Luego escribí una frase que nunca pensé que diría, los amo, pero no confío en ustedes. Dejé las cartas en su buzón yo misma. Mi mamá llamó esa noche. No contesté. Mi hermana me envió un mensaje de texto con una palabra, wow. Ese fue el último mensaje que recibí de cualquiera de ellos, al menos por ahora. Después de dejar las cartas, no esperé una reacción. No caminé de un lado a otro ni revisé mi teléfono cada 10 minutos. Ya había vivido demasiados años en ese bucle, decir algo, esperar la explosión, disculparme por atreverme a trazar una línea. Esta vez no hubo explosión, solo silencio. Fue diferente a antes. No frío, no hostil, solo vacío. Como si no supieran cómo responder sin usar la culpa o el dinero o alguna versión retorcida de lealtad como cebo. Y una vez que eso ya no funcionó, no quedaba nada que decir. Primero, la quietud se sintió extraña. Había estado tan acostumbrada a reaccionar, ajustarme, defenderme. Por un tiempo, seguí esperando el siguiente golpe. Un mensaje de texto, una llamada telefónica, una visita sorpresa, pero ninguno llegó. Y lentamente, me di cuenta de que no lo extrañaba. Ni un poco. Nuestros días se asentaron en algo que no había sentido en años, normalidad. Empecé a notar pequeñas cosas, como que mi hijo dormía mejor, como no dudaba en hablar en la cena, como dejó de preguntar, ¿vamos a ir a casa de la abuela este fin de semana? No preguntó por sus primos. No sacó el tema del vídeo. Estaba avanzando silenciosamente pero con más fuerza de la que nadie le reconocía. Y luego, una tarde, me topé con mi papá. Estaba saliendo de la ferretería con una bolsa de tierra sobre un hombro. Él estaba parado junto a la entrada sosteniendo un recibo, luciendo como si no hubiera esperado verme tampoco. Cruzamos miradas. Me dio un tranquilo, hola. Asentí. Por un segundo, pensé que simplemente pasaríamos de largo, pero luego dijo, hemos estado hablando, tu madre y yo. Se veía cansado. No cansado de enfermo, sino del otro tipo. El cansancio que viene de cargar el peso de demasiadas cosas que deberían haberse dejado hace mucho tiempo. Dijo, sabemos que no lo manejamos bien. Tu hermana, ella también lo sabe. No respondí. Luego dijo algo que hizo que se me cerrara la garganta. Siempre fuiste la fuerte. Quería decir, no. Solo fui la que se mantuvo callada, pero no lo hice. Metió la mano en su chaqueta y me entregó un papel doblado. Lo supe antes de que lo dijera. Es de ella, dijo. Pensé que tal vez querrías leerlo. Lo tomé por costumbre, no por curiosidad. Cuando llegué a casa, lo miré durante horas. No era ira lo que sentía, solo agotamiento. Finalmente, lo abrí. No era una disculpa.
Era una lista de excusas disfrazadas de explicación. Decía que estaba en un lugar oscuro, que se sentía ignorada, que no quiso que las cosas salieran de esa manera. Decía que estaba bromeando y que yo lo tomé a mal. Terminó con: espero que algún día entiendas de dónde venía yo. Lo doblé cuidadosamente, lo puse en el fondo del cajón de mi escritorio, no para revisarlo, solo para recordarme a mí misma que no lo estaba imaginando. 2 días después, mi mamá llamó. No contesté, pero dejó un correo de voz. Dijo que esperaba que pudiéramos empezar de nuevo. Que la familia importa más que los malentendidos. Pero no respondí porque esto no era un malentendido. Esto era un patrón, uno largo y agotador del que finalmente salí. No di un portazo. No grité. No escribí un mensaje final dramático. Simplemente cerré la puerta detrás de mí. Ahora vivimos de manera diferente. Más tranquilos, pero mejor. Mi hijo se despierta con facilidad. Me cuenta sus sueños de nuevo. Sale de casa sin mirar atrás, sin cargar una vergüenza que nunca fue suya para empezar. Todavía quiere ser gerente. Todavía ama los gráficos y la planificación y los pequeños sistemas que hacen cuadernos. Y ahora cuando habla de ello, sonríe. No nerviosamente. No con una mirada alrededor de la habitación para ver si alguien se reirá. Solo una sonrisa. Algunas noches, cuando somos solo nosotros dos y las ventanas están abiertas, pienso en todo lo que atravesamos. Y no siento arrepentimiento. No siento tristeza. Siento libertad. No porque se hayan ido, sino porque yo.